Hola hermanos, buenos días. En esta mañana estudiaremos la lección número 7 de la liturgia. El tema es la música en el culto. Vamos a encontrar en esta ocasión 4 bases bíblicas donde se desarrolla el tema. La primera está en Colosenses 3, del 16 al 17, que dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. La segunda lectura está en el Salmo 95, del 1 al 6, que dice así: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también es el mar, pues Él lo hizo. Sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. La tercera lectura la tenemos en el Salmo 150. Dice así la palabra de nuestro Dios: alabad a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle a son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Y la cuarta lectura la encontramos en el primer libro de Crónicas, capítulo 6, versículos 31 al 33. Y dice así: estos son los que David puso sobre el servicio de canto en la casa de Jehová, después que el arca tuvo reposo, los cuales servían delante de la tienda del tabernáculo de reunión en el canto, hasta que Salomón edificó la casa de Jehová en Jerusalén. Después estuvieron en su ministerio según su costumbre. Estos, pues, con sus hijos ayudaban. De los hijos de Coat, el cantor Emán, hijo de Joel, hijo de Samuel. El texto clave de esta mañana está en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 15, que dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Oremos. Nuestro Dios, nuestro Padre, en esta mañana te agradecemos la oportunidad que nos das de estar aquí en este estudio, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo dirija esta lección y nosotros podamos entender lo que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Es muy importante que conozcamos el lugar que ocupa el culto, el canto congregacional y el papel que desarrollan en el mismo los coros y los grupos musicales en general de la iglesia, y eso nos ayudará a poder elegir con sabiduría la música para el culto. La liturgia para el pueblo judío incluía 3 cosas, entre otras: cantos, alabanzas instrumentales para la adoración a Jehová, lo cual lo hacían con alegría, y tenían un director que era Kenanías. Él era director y maestro del canto. Esto, hermanos, lo encontramos en el primer libro de Crónicas, en el capítulo 6, en el capítulo 15 y en el capítulo 17. Y en el capítulo 16, versículo 41, dice que ellos hacían todo para glorificar a Jehová, porque es eterna su misericordia. ¿Cómo debe ser la alabanza? Un ejemplo de lo que los judíos conocían sobre la adoración está en el Salmo 33,
del 1 al 3. Veamos un ejemplo de 9 preguntas que podemos hacernos de esta porción de la palabra. Salmo 33. Dice la primera pregunta: ¿a quién se debe alabar? Y la respuesta la encontramos en el versículo 1, que dice: a Jehová. ¿Cómo debe ser? Con alegría, también en el versículo 1. ¿Quiénes deben de alabar a Dios? El versículo 1 nos dice que los íntegros. ¿Cómo es la alabanza? Es hermosa. También lo encontramos en el versículo 1. Recuerden que estamos hablando del Salmo 33. La pregunta es: ¿con qué debemos alabar? Bueno, dice que con arpa, el versículo 2. ¿Qué debe acompañarla? Las aclamaciones, también dice el versículo 2. Y en el versículo 3 encontramos las siguientes preguntas y respuestas. ¿Qué cantos? Nuevos. ¿Cómo hacerlo? Bien. ¿Y en qué forma? Con júbilo. Estas son las 9 preguntas con sus respuestas. La música es algo inseparable de la vida y cultura de los pueblos, y lo es también del pueblo de Dios. Ejemplo, en Génesis 4:21 encontramos ya el primer versículo donde se menciona este ministerio y dice: y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y en Éxodo 15 podremos leerlo en casa, y ahí encontraremos el cántico de Moisés y de María, la profetisa, hermana de Aarón. El canto es uno de los elementos del culto que hacen notar la forma especial, la esperanza escatológica, y anticipa ese nuevo cántico que se escuchará eternamente en el reino. Esto lo podemos encontrar en Apocalipsis 5:9 y en el Salmo 33:3. Son señales de alegría que proclaman la victoria de Cristo. Dios quiere que cantemos. La liturgia cristiana de todos los tiempos también se ha caracterizado por dar un importante lugar al canto y a la música. El pueblo de Dios es un pueblo feliz, es un pueblo que canta. Cada época y cada país ha glorificado a Dios con instrumentos de alabanzas según sus características peculiares. Aún en nuestro México existen diferentes culturas y lenguas originarias que expresan a Dios su alabanza. En la Biblia no se encuentran indicaciones precisas en cuanto a ritmo y tonos en los himnos de alabanza, y de las pocas indicaciones que se dan en el libro de los Salmos, no se sabe con seguridad el significado de algunas. Es difícil de imaginarse un servicio de adoración sin música, pues ambos son inseparables. Es más fácil expresar los sentimientos a través de un canto que a través de palabras solas. La música es, pues, muy importante en el culto de adoración. Ni Juan Calvino ni Martín Lutero se pusieron de acuerdo cómo debe ser la música en la iglesia, pues uno enseñó a muchos a leer la música, no importando el género de esta, y Calvino no aceptaba el uso de instrumentos musicales, porque argumentaba que podían desviar la intención del corazón y conducir a actitudes ajenas a las cosas de Dios. Él solo admitía que se cantasen salmos sin acompañamiento. La Biblia, que es nuestra regla de fe, es la que nos da la pauta para nuestra adoración y es la que nos invita a adorar con música y con instrumentos al Señor de nuestra vida. Bien, ahora dice una pregunta: ¿cómo quiere Dios que le cantemos? Veamos en esta ocasión solo unas formas. Dice que con júbilo y con gozo. El Salmo 81:1 dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra, al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. En la primera carta a los Corintios dice en el capítulo 14, versículo 15, que lo hagamos con el espíritu y con entendimiento. Recuerden que este es nuestro texto clave, que pues oraré con el espíritu,
pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. En el Salmo 104:33 dice que lo hagamos mientras vivamos. Dice que a Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. También dice que lo hagamos como lo hizo nuestro Señor en Marcos 14:26. Cuando hubieron cantado el himno, subieron al monte de los olivos. Y en el Salmo 33:3 dice que haciéndolo bien. Cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo con júbilo. En cuanto al asunto del pensamiento y preocupación de Calvino, valdrá la pena analizar el Salmo 150 para normar nuestro criterio sobre los instrumentos. Bien, ahora veamos como primer punto que el canto congregacional es un recurso de expresión de los sentimientos renovados por el Espíritu y es por sí música en la iglesia. Dios convoca a su pueblo a adorarle. Lo podemos encontrar esto en varios salmos, en el 95, en el 96, en el 98, en el 100, en el 117, en el 150, entre otros. El canto congregacional crea sentido de comunidad. Dice el Salmo 148, especialmente los versículos 11 y 12, dice así: los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Vean cuántas cosas y cuántos tipos de personas participan en la adoración a Dios. El canto comunitario crea un ambiente de libertad e inspira a escuchar la voz del Señor. El canto congregacional motiva a comprometerse con Dios. Los coros de la iglesia es la iglesia misma y nadie puede ocupar su lugar. Dios quiere escuchar a su pueblo y se deleita cuando éste responde a su invitación a adorarle. El valor del canto congregacional es tal que los grandes avivamientos han venido acompañados de himnos trascendentales. En el Nuevo Testamento se habla de 3 clases diferentes de canto. Cada uno de ellos, según la letra, tiene un mensaje diferente. De ellos se habla en Efesios 5:19, que a la letra dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Las palabras en griego empleadas en este versículo son las siguientes. Bien, dice la transliteración del griego, dice ahí que salmois, traducciones españoles salmos, y el significado es enseñanza. El otro es himnos, que traducido al español es himnos, y su significado es alabanza. Y la transliteración del griego, wadais, en su traducción al español es cánticos, significado, exhortación. Bien, ahora veamos. La primera clase de los salmos se traduce salmos y son los cantos usados para enseñarnos unos a otros. Esta palabra se usa en 1 Corintios 14:26 cuando menciona a los hermanos los motivos para congregarse. Dice así: cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y un ejemplo de esta clase de himnos es el número 584 de nuestro himnario Solo a Dios la Gloria, que el título es Pecador, ven al dulce Jesús. Y este himno no es precisamente para la gente inconversa nada más, porque bueno, todos de alguna forma volvimos a pecar y venimos al culto en esa condición de pecador, y entonces viene esta invitación. Punto 2, los himnos. Esta es una palabra que usan para la alabanza a Dios, como los que Pablo y Silas
entonaron en la cárcel de Filipos. Esto lo sabemos porque la palabra himnos es la que se utiliza en el pasaje que narra este acontecimiento en el libro de los Hechos, en el capítulo 16, versículo 25, que dice: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían. Entender el tipo de cantos que entonaron en la cárcel hace resaltar el gran espíritu de los apóstoles, que a pesar de su penosa situación entonaron alabanzas a Dios. Hoy día un himno sería, por ejemplo, el 43. Santo, santo, santo. Un himno de alabanza. El punto 3 son cantos para exhortarnos. En el griego se usa esta palabra cuando se hace la siguiente recomendación: enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Y un ejemplo de esta clase de canto es el himno 500, siervos de Jesús, más conocidos como trabajad, trabajad, somos siervos de Dios. Ahora, hermanos, los himnos deben de tener teología, doctrina, deben ser bíblicos, con un mensaje completo, alentador y motivador. Deben ser cristocéntricos. Las iglesias deben procurar que todos canten, que nadie se prive del privilegio de alabar al Señor por medio del canto. Y tener mucho cuidado de cantar himnos sublimes acerca de Dios y no cantos con música mediocre y letras que hablen de nosotros mismos. Ahora, en cuanto a los instrumentos en el Antiguo Testamento, se hace mención de los 3 tipos conocidos en el día de hoy: instrumentos de aliento, instrumentos de cuerda e instrumentos de percusión. Aquí es donde encontramos estos instrumentos en el Salmo 150. Y en el Nuevo Testamento, solamente en el Apocalipsis, se menciona el uso de instrumentos. Hoy día, el uso de ellos en algunas iglesias y denominaciones ha sido motivo de controversia, especialmente por la ruptura de costumbres que hieren los sentimentalismos de quienes pertenecen a las generaciones anteriores. Sin embargo, poco a poco, las iglesias van aceptando el uso de todos los instrumentos. Segundo punto, hermanos, el lugar de los coros, de los grupos de alabanza u otro tipo de grupos musicales en el culto tienen una responsabilidad docente y didáctica. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 5, del 11 al 14, dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos, y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Emán y los de Jedutum, juntamente con sus hijos y sus hermanos, vestidos de lino fino, estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Cuando sonaban, pues, las trompetas, y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Los coros dirigen, entonan y animan a la congregación. Los coros y los grupos en general deben sostener e impulsar el canto del pueblo. No hay que olvidar que el canto está al servicio de la liturgia y no la liturgia al servicio del canto. Los coros y grupos en general son participantes del servicio. Es necesario que estos estén conscientes de que son dirigentes de los hermanos, no solamente de cantar, sino también de su conducta. Tener en cuenta que no son artistas de un espectáculo,
deben evitar todo tipo de distracción durante el culto. Deben usar términos litúrgicos cuando participen, como alabanza coral, ofrenda coral, alabanza musical, etc. Y no el término que a veces usamos, participación especial. Los directores de coro deben también de dirigir a la congregación, por lo que deberá ocupar un lugar visible que fortalezca su dirección. Es primordial que todos los músicos que participen en este hermoso ministerio no deben prepararse solo para cantar, sino para adorar al Señor. Tercer punto. ¿Cómo debe ser la música en la iglesia? Bueno, la buena música cristiana no es solamente un hecho del pasado. El Espíritu Santo continúa inspirando a hombres de Dios para expresar en términos musicales y poéticos los maravillosos hechos de Dios en nuestro tiempo. Hoy en día muchos jóvenes que deberían estar en las aulas de la escuela de formación cristiana para aprender, están enseñando a alabar o haciendo la música que ellos cantan. Muchos cantos sin fundamentos bíblicos, teológicos, muchas veces ni doctrinales y mucho menos cristocéntricos. Esto ha dado como resultado mucha música que, como algunos artículos actuales, son desechables, comerciales. Se cantan por breve tiempo y luego son olvidados, a diferencia de los himnos o estribillos que han hecho historia y que tienen sustento bíblico, teológico, doctrinal, que son cristocéntricos. La música que denominamos cristiana es la fusión de tres culturas, a saber, la india, la griega y la romana. Es necesario que hombres con doctrinas claras como Lutero, Calvino, Wesley, Vicente Mendoza, Eleazar Z. Pérez, entre otros, que compusieron grandes himnos, continúen produciendo música cristiana capaz de expresar la majestad de Dios, de tener una solidez teológica y de poseer un contenido trascendental. Es necesario que la música con que se alaba al Señor esté exenta de influencia profana, sin tratar de imitar canciones de teatros, ni busque el lucimiento de sus intérpretes, sino que debe ser sencilla, que provoque en el corazón del adorador las intenciones de la palabra. Debe responder el momento litúrgico del culto. Deben tener un balance entre los himnos tradicionales y los contemporáneos. Recordemos que la adoración no se enriquece solo quitando o agregando algún elemento determinado, ni por imitaciones superficiales. En conclusión, hermanos, cada iglesia es diferente y tiene sus propias necesidades, su propia cultura, que es necesario respetar. Sin embargo, siempre encontrará recursos para suplir sus carencias si se trabaja con amor y esfuerzo, sin olvidar el fin principal, que es el de alabar a Dios, glorificar su nombre y gozar de Él para siempre. Dios les bendiga.